¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Back to Basic y en esta oportunidad quiero hablar sobre lo más importante del criptomercado y es una pregunta que creo que hace mucho tiempo debería haber estado respondida en el canal, pero es fundamental que lo entendamos. Es bastante largo explicar esto y creo que ustedes ya saben de lo que voy a hablar el día de hoy, pero la pregunta que nos vamos a tratar de responder, y obviamente esto va a tener mucha duración, mucha opinión, mucha reflexión, para comprender algo que es tan nuevo, que obviamente se lo puede deducir de forma objetiva, pero para realmente comprenderlo hay que haberlo filosofado mucho, creo yo. Así que voy a tratar de transmitirles esta y responderles esta gran pregunta, que es ¿qué es Bitcoin y por qué tiene valor para el mundo? Bien, si observamos un poco la historia de la humanidad para comprender el inicio de todo, podemos ver cómo ahora mismo la divisa de reserva mundial es lo que viene a ser el dólar, ¿no? Y por consecuente el dólar le pertenece a lo que es el imperio americano, obviamente a Estados Unidos, que son el imperio que ahora mismo domina el planeta al final de cuentas. Y por ende su divisa es la que está a nivel global como moneda de reserva global y todo esto, que ya conocemos. Si nos planteamos un poco más dentro de la historia y entendemos que a lo largo de todo el recorrido histórico hay diferentes imperios, podremos encontrar casos como el del imperio romano, que también tuvo a su moneda como la principal a nivel mundial. Sin embargo, observamos un factor que es crucial para la decadencia de Roma y ya lo podrán buscar ustedes mismos a través de la información que existe, que es cómo Roma empieza a devaluar su moneda quitándole gramos de peso al oro, que es en base a los minerales que en esta época se hacían las monedas, ¿no? Entonces, si entendemos que la degradación de la moneda es la decadencia de toda economía, de todo el poder adquisitivo que tiene esta en un principio, la economía se tiene que basar en una confianza. La confianza tiene que estar depositada en la moneda con la cual se transacciona dentro de la economía. Sin embargo, si esta confianza puede ser modificada, o sea, esta política monetaria, esta moneda puede ser modificada a través de leyes, a través de las personas que están en el gobierno, entonces no tienes una estabilidad económica para siempre. Porque al final de cuentas las personas son humanas y cometen errores. Y si le das el poder del dinero a una persona que está al mando, pues probablemente empiece a disolver, desgregar las formas bases en las cuales se formó la economía, que es lo que se debería mantener, ¿no? Las leyes naturales de la economía, que vendría a ser la oferta y la demanda, y por supuesto que no la manipulación que tenemos hoy en día. Frente a eso, podríamos reflejar como unas leyes claras desde el inicio del juego, es decir, unas leyes que reflejan la economía natural en sí, nos van a dar un camino sólido para la construcción de una civilización pues próspera que nos permita desarrollarnos. Porque si tú puedes poner confianza en tu moneda, tú puedes depositar ahorros en tu moneda y estos no van a ser degradados por el Estado con sus políticas, entonces, pues tú puedes confiar en que ese sistema, esas leyes que se dan, van a ser las mismas del juego durante todo el juego. Es justamente esto lo que nos propone Bitcoin, ¿no? Al final de cuentas, Bitcoin es una moneda que tiene 21 millones, tiene un suministro limitado y en ese caso es relativamente parecido al oro. Y digo relativamente porque el oro no tenemos un suministro limitado. Es escaso, sí, pero no es limitado. Porque se puede seguir minando oro o al fin de cuentas aún no se ha terminado de minar el oro en el planeta. Y lo vamos minando desde hace cientos de miles de años. Y incluso
si es que se acabara dentro del planeta, que obviamente los recursos del planeta Tierra son limitados y por ende hay que cuidarlos, fuera en el espacio hay más recursos de oro que podrían pues incrementar la oferta y por tanto cambiar el valor real del activo. Entonces nos encontramos frente a un activo que es finito, que tiene un término de 21 millones de monedas y no va a haber más. Pero el punto va más allá de esto. Entendamos por la historia cómo ha habido un choque de culturas a lo largo de toda la historia. La historia se trata de eso al final de cuentas. Cuando uno habla de que Estados Unidos está haciendo cosas mal, no significa que siempre lo hayan hecho mal. Hay momentos donde surge un imperio, surge por una razón, se da un auge porque están haciendo bien las cosas y posteriormente tiene una degradación, una decadencia, como todo en la vida. Al final todo responde al ciclo de la vida, ¿no? Nacimiento, crecimiento y muerte, creo yo. Entonces, de igual forma, podemos observarlo esto a nivel personal, como podría ser en la vida de una persona. Podemos observarlo esto a nivel de países. Podemos observar esto a nivel de imperios. Y son ciclos mucho más macros, por supuesto. Pasan en cientos de años, en décadas. Lógicamente, demoran mucho más tiempo en poder observarse. Y la razón de todo esto es que este choque de culturas es lo que nos lleva hasta el día de hoy. Sin este choque cultural que tuvo, yo qué sé, vamos a ir desde la época de los griegos, pasando a los romanos, pasando al Islam, pasando a Europa destruyéndose entre sí, pasando a Europa conquistando el mundo, pasando luego a la creación de lo que sería el imperio anglosajón, lo que sería a lo que hasta hoy es Rusia, Rusia sigue siendo Rusia, a lo que es el imperio chino y como China, bueno, recupera su protagonismo en el mundo, es despojado de este por ciertos periodos de la historia. Pero si analizamos todo al final, es un choque de culturas, violento por supuesto, en muchos tiempos, en muchas partes del mundo, pero que al final dan convergencia a algo mejor. No es el camino correcto, lógico, no es el camino correcto que se haya llegado a través de la violencia. Pero acá estamos analizando la historia. Y la historia es así, ¿no? O sea, al final se da estos choques violentos, se mezclan las culturas, permiten dar paso a un nuevo mestizaje, lo que sucedió acá mismo en Latinoamérica, ¿no? Entre la cultura de España con lo que había acá, que era el imperio inca, el imperio azteca. Entonces, todo este tipo de choques permiten pues lo que vendría a ser luego el criollismo, lo que vendría a ser el catolicismo que se armó posteriormente. Y Latinoamérica no sería Latinoamérica sin la influencia de España. De igual forma que Estados Unidos no sería Estados Unidos sin la influencia de Inglaterra. Y hay gente que dirá, no, pero en el Perú o en Latinoamérica habían grandes imperios y el imperio inca y todo el mundo vivía bien y no sé qué. Eso es mentira. Todos los imperios tienen una parte de auge, una parte de desarrollo y también tienen una parte de violencia detrás, una parte de subyugación, una parte que obviamente pone a los ganadores sobre los perdedores, que es al final esta mezcla de culturas que vengo hablando. O sea, si diríamos España viene y conquista Latinoamérica, entonces también podríamos decir el imperio inca llegó y conquistó a los pueblos aledaños y los sometió a través de la violencia y obviamente pues llevó todo esto a cabo a través de imponer la fuerza, ¿no? Entonces esta reflexión va por ese lado. A lo largo de la historia nos hemos peleado entre sí para poder converger. Y uno se da cuenta
de que la civilización occidental, como la conocemos, obviamente Estados Unidos, que encabeza la civilización occidental, está en decadencia. Está en decadencia en cuanto a la economía, porque la van degradando. No voy a decir que mañana se va a acabar el imperio estadounidense y ya está. Recordemos que esto es a nivel de estados. Esto sucede a lo largo de años. Entonces no es igual verlo desde nuestra perspectiva mínima como personas que vemos algo que sucede en 3 años, 4 años, cuando realmente estamos hablando de naciones, de cosas mucho más enormes. Entonces, esa decadencia americana que se puede ver desde lo cultural, por ejemplo, si uno observa últimamente las películas, todos son refritos, se podría decir, todos son, no me acuerdo cómo se llama esto, los make-ups, no sé. Estas cosas que ahora cogen un clásico, agarran y lo vuelven a grabar con personas reales, pues podemos observar cómo en el arte, en la cultura artística, el cine, ya se ve una decadencia donde ya no nacen nuevas grandes películas. Yo, cuando era chico, pues tengo recuerdos de clásicos, ¿no? De películas que marcaron generaciones y hoy por hoy ya no lo vemos. Es muy poco lo que llega a ser de calidad y lo que se llega a mantener en el tiempo. A diferencia de la gran producción que había antes, la gran calidad del entretenimiento que se daba. Y es importante darse cuenta de esto porque nos permite ver cómo cuando la sociedad pierde su cultura no material, que es decir, sus creencias, ya no es capaz de poder generar la cultura material. Para poner un ejemplo, sería como la, a ver, un templo griego y la arquitectura griega proviene de su forma de ver el mundo, de su cosmovisión que tenían los griegos en aquel entonces. Entonces la cultura no material, es decir, lo que piensa el griego, es lo que refleja en su arquitectura, economía, arte, todos los derivados, ¿no? De lo que va a generar el griego al desarrollarse. De igual forma aquí en Latinoamérica, ¿no? Para poner el ejemplo de Perú. La cosmovisión andina, la cosmovisión de los incas, es una cultura del hombre andino en sí, no solo de los incas. Es una cultura que tiene mucho respeto con la naturaleza, que tiene una forma de ver el mundo como una unidad y, y que le tiene ese respeto a la tierra porque es lo que le da de comer, lo que le permite sobrevivir, al sol porque es lo que da vida a la tierra. Sin el sol los cultivos no germinarían. Entonces, todo esto nos permite observar cómo ese pensamiento, esa cosmovisión andina, se refleja pues en sus construcciones, en que las construcciones son de la misma piedra, parte de los mismos elementos sin, sin cambiarlos, sin modificarlos. Son cosas que no obstruyen la naturaleza, sino que conviven en conjunto con ella. Si observamos Machu Picchu es una ciudad, sin embargo, a sus aledaños tiene lo que son los andenes, zonas de cultivo, y no la obstruye, forma parte de la misma ciudad. Entonces, eso es importante para entender la cultura material y la no material, lo que vendría a ser lo que piensa el hombre detrás, lo que piensa el humano que está construyendo esta civilización y cómo se refleja en la construcción de la civilización. Ahora, como bien decía, hemos tenido años y años de guerras durante toda la historia de la humanidad. Choque cultural tras choque cultural con violencia y que nos dejó, por supuesto, nuevas civilizaciones. Nosotros no estaríamos aquí si no hubieran existido esos choques, así que todo es parte de la historia volviendo a la unidad.
Porque al final si analizamos la creación de los países, la creación de los imperios, yo creo que el mundo va hacia eso, hacia una unidad absoluta. Una unidad absoluta, y aquí nos planteamos algo que hace un tiempo yo pensaba que quizá estaría mal, que era, ¿por qué tendríamos que tener una unidad absoluta bajo un solo país o un solo régimen? Eso podría ser peligroso, ¿no? Porque si es desde un solo régimen y el régimen no te gusta o no hace cosas buenas por la humanidad, entonces estarías jodido, porque solo existe un modelo, un régimen, y no tendrías algo, una opción hacia dónde ir, un lugar donde escapar, un lugar donde cambiar y tener otro estilo de vida, otro tipo de creencias. Eso lo pensaba porque si vamos analizando la historia, pues vemos cómo los imperios se van expandiendo y cuando estos se expanden traen consigo todo su sistema de creencias al final de cuentas. Entonces, es importante comprender cómo este sistema de creencias que llega aferrado a un imperio no debe ser en esta ocasión un imperio dominado por un régimen, por un grupo de políticos o lo que sea, o por un poder centralizado, ahí está, es mucho mejor así, por un poder centralizado no puede ser, no debe ser, no debería ser. Porque, sinceramente, si no ocurriría el problema que les acabo de plantear. Ahora, entendiendo todas estas cosas, podemos comprender mejor a Bitcoin. Porque al final, yo sé que mucha gente está aquí y me incluyo, que está aquí por el tema económico, porque nos empezó llamando la atención, picando el bichito de, puedes hacer dinero con esto. Pero va más allá de eso. Bueno, a mí realmente siempre me ha gustado la historia, la filosofía, de una forma los caminos se convergieron y acabé aquí, en Bitcoin. Pero a lo que me refiero es que va más allá de eso y a todos nos va a llevar hacia eso, te guste o no, cuando lo acabas estudiando, cuando lo acabas comprendiendo, vas a tener que analizar, pensar el por qué es mejor, por qué es peor. Tenemos un sistema, que en este caso es el dólar, el sistema fiat, de las divisas fiat, y por otro lado tenemos otro sistema nuevo, que sería el sistema descentralizado que nos plantea Bitcoin. Entonces, aquí podemos reflexionar sobre la descentralización, justamente para no caer en el poder que se podría concentrar en un solo estado con la unión de un imperio concretado. Esa descentralización nos permite a nosotros separar la economía de la política, que es importantísimo, porque la política es establecer las leyes del juego. Pero la economía, al final, es una ciencia que nace de manera natural, cuando se da la transacción entre las personas. Entonces, esa economía debería estar separada del Estado. Y anteriormente no se podía haber separado del Estado, porque no teníamos las herramientas tecnológicas para hacerlo. No existían. Entonces, nuevamente, hay que recordar, las cosas no suceden porque sean malos o buenos, o puede que sí también, no, tampoco hay que... pero el punto es, las cosas suceden cuando tienen que suceder y porque tienen que darse. Entonces, esa, esa economía separada de la política es lo que va a permitir al humano de a pie, al común de ciudadano de la calle, poder guardar, reservar su economía sin que sea afectada por políticas externas de una persona que está tomando decisiones, que es un humano y que puede cometer errores. Lo que nos da la blockchain es un libro contable. Un libro contable que lo tenemos todos, que lo podemos ver todos y que es 100% público. Eso nos permite
que todos llevemos las cuentas en vez de que una entidad central lleve las cuentas. De esta forma, vamos a comprender que Bitcoin, más allá de ser dinero como ganancia para las personas que entran temprano y que todavía es muy temprano, por supuesto, quizá yo me muera, quizá todos nosotros no estemos en el mundo y Bitcoin no haya alcanzado el nivel de adopción masiva donde todo el mundo, toda la población a nivel mundial use Bitcoin. Es probable, o sea, lógicamente, como hablé al inicio, estos cambios suceden en mucho tiempo. Pero me parece súper importante y a mí desde mi punto de vista me hace sentir que estoy en el lugar correcto, en el momento correcto, saber qué es la tecnología que estoy apoyando y qué es lo que estoy haciendo crecer. Y si en algún momento este sistema deja de ser mejor y aparece algo que observamos y que entendemos y que analizamos y que podemos saber que es mejor para la humanidad, pues se toma. O sea, aquí no hay fanatismos. Aquí hay que simplemente poner los papeles sobre la mesa, entender la historia de la humanidad, entender la historia de las naciones, entender la historia económica del mundo y poder cerciorarse qué funciona, qué no funciona o qué ya va a dejar de funcionar, porque simplemente apareció algo mejor. Y dar paso a la tecnología que nos va a permitir crecer. Entonces, como bien decía, Bitcoin obviamente transferirá valor a las personas que lo adopten primero. Mucho valor a las personas que lo adopten primero. Pero Bitcoin no es un mecanismo diseñado solo para eso. El fin de Bitcoin, al final de cuentas, es lenguaje monetario, lenguaje económico. Es una forma de comunicarnos entre nosotros, entre personas de todo el mundo, personas que no hablan tu idioma, pero que podemos tener una moneda en común por primera vez en la historia de la humanidad. Pero tú dirás, pero ya está el dólar. O sea, el dólar como moneda de reserva mundial y entonces puedo transaccionar con alguien de China en dólares. Sí, pero el problema es que si mañana Estados Unidos decide congelar los dólares, o si decide meterse en una guerra, o si decide, yo qué sé, gastarse todo el presupuesto, no sé, haciendo algo que a ellos les parezca, explotando la Amazonía de toda Latinoamérica, o algo con lo que tú no estás de acuerdo, tú no tienes poder de decisión. Porque las reglas se las ponen ellos como van prefiriendo lo mejor para su país, pero no lo mejor para todos. En este caso tenemos una moneda como es Bitcoin, que simplemente tiene reglas claras, para todos, 21 millones, cada 10 minutos equivalente a un promedio por bloque. Entonces tenemos las reglas clarísimas desde el comienzo y podemos basar la transacción en en un monto equivalente en Bitcoin, en Satoshis. Así que ahorita es súper complicado de verlo. Y más aún con la gente viendo el precio en dólares, con la bajada, con todo este tema que tenemos por delante a nivel económico. Lógicamente, porque lo estás comparando en dólares. Pero ¿y si solo transaccionaras en Bitcoin? Es decir, si tú solo transaccionas en dólares y la economía estadounidense mañana le cae un misil y la mitad del país se queda improductivo, ese dólar ya no vale lo mismo que antes, porque la mitad del país se volvió improductivo. Sin embargo, en el caso de Bitcoin, al ser una moneda global, una moneda de Internet que nos permite comunicarnos entre todos los participantes de la red, tenemos un activo que pase lo que pase en cualquier lado del mundo, nos converge. Y ahí va a la reflexión inicial, a la convergencia entre las naciones a lo largo de la historia. Por primera vez en el siglo XXI tenemos la oportunidad
de poder converger de una manera distinta a las realizadas a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, cuando un país o un imperio no creía lo mismo que el otro imperio, ambos convergían, pero convergían de manera conflictiva, en guerra, porque a unos se les contaba la historia de que los de allá eran los malos y a los otros se les contaba la historia de que ellos son los buenos. Y viceversa, ¿no? Depende de qué lado del mundo estabas. Sin embargo, con Bitcoin ya no tenemos ese problema. Soluciona el problema de confianza. Confiamos en la tecnología, en unas reglas claras, en algo que esté estipulado desde el inicio y que nadie lo va a poder cambiar. Solucionamos el problema de la confianza por un lado y también tenemos un lenguaje universal, económico, en el cual podernos hablar, podernos entender. Entonces Bitcoin es más que una red monetaria, es una red de comunicación. De igual forma que ahora tenemos internet y podemos comunicarnos, aprender de otros lados sin necesidad de ir hasta allá. Es decir, imagínense que el mundo occidental de repente nos dicen que China nos va a invadir y que China es súper totalitario y que va a imponer ese modelo en el mundo. Puede que sí, o puede que no. O sea, habría que entenderlo, habría que ir allá, habría que ver cómo es, habría que vivirlo, habría que preguntar cómo ven ellos nuestro mundo, cómo ven ellos nuestra forma de vivir. Habría que hablar con un chino para poder comprender su cultura, vivir en su cultura y poder entendernos. Por primera vez en la historia, Internet logró interconectar a las personas entre distintos países, entre distintas culturas y poder unificar todo. Al final, el proceso de la historia es un proceso de unificación de toda la humanidad. Y Internet está convergiendo en eso y acelerando el proceso. Por momentos parece que estuviéramos yendo a peor, lo sé. Por momentos parece que las redes sociales, TikTok, Instagram, redes que sobre todo llevan mucho a satisfacer o a explotar la parte del ego, parece que nos estuvieran llevando hacia un peor. Pero realmente, sacando de lado cosas que se van a tener que ir retirando, porque al final lo que no va aportando a la humanidad va siendo retirado, y lo que va aportando va escalando y va quedando, nos va a permitir darnos cuenta en este siglo que tenemos estos niveles de comunicación, que nuevamente digo, puede que sí, China sea así, o puede que no, pero por primera vez en la historia de la humanidad tenemos la capacidad de saberlo, de preguntarlo, no de ir a un medio oficial y a ver qué te cuenta la televisión, el Estado, a ver qué te cuenta el periódico, que está escrito por unos intereses, o que está desarrollado por unos intereses. Ahora tú puedes ir y hablar con otra persona normal, otra persona que está al otro lado del mundo, otra persona que tiene una vida común y corriente como la tuya, que es una persona que pues vive su mundo, entiende su cultura, tiene sus miedos, sus cosas que le parecen bien, que le parecen mal, y poder converger en ello. De esta misma forma, tenemos entonces a Internet como protocolo de comunicación global. La gente dice Bitcoin no tiene valor porque no existe. Así, Internet no tiene valor seguro, porque no lo puedes tocar. Por supuesto que tiene valor. No lo puedes tocar, pero la comunicación es lo que permite generar negocio, generar prosperidad, generar abundancia, como lo hizo en su tiempo los caminos de Roma, que ya lo he dicho anteriormente en otro video de este canal.
Los caminos de Roma permitieron que todo el comercio se distribuyera hacia Roma y que el imperio se hiciera grande. Entonces, de esta misma manera, el cambio de paradigma en ese sentido viene a ser que Bitcoin no es físico, por supuesto que no es físico, es un protocolo descentralizado que nos permite comunicarnos entre personas de cualquier parte del mundo con una moneda que tiene las bases claras del juego y que nadie va a poder cambiar. Y si todo esto te suena a chino, la forma más fácil de entender qué es Bitcoin sería que yo te diga, imagínate un banco, la banca por internet, en la cual tú puedes guardar tus ahorros y todo eso. Ok, pero imagínate que tu banco quiebra y que tu banco cierra, o que tu estado quiebra y que tu estado toma tu dinero para desarrollar su programa de recuperación o lo que sea. Imagina eso. Y ahora, por otro lado, imagina un banco que no puede quebrar, un banco donde puedes guardar tus ahorros de por vida y sabes que eso no va a cambiar. Porque la blockchain es como un libro escrito en piedra, donde cuando una cosa ya se hace, ya no hay vuelta atrás. Se queda grabado ahí. Y ese libro escrito en piedra es público. No es como los balances del banco, que están en el servicio privado. Y si alguien le reduce un cero a tu cuenta, te quedaste pues de 1000 pasaste a 100. Porque lo pueden hacer. Obviamente no sucede, pero lo pueden hacer. Y también hemos visto casos como los corralitos que sucedieron en la historia argentina. O sea, al final es algo muy grande de explicar, pero si analizas la historia económica, te vas a dar cuenta el por qué. Y vas a empezar a poder diferenciar las cosas. Y vas a decir, ok, ¿en qué lado quiero estar parado? ¿En el lado donde las cosas se están haciendo mal? El sistema bancario fue muy bueno en un momento, permitió mucha prosperidad en un momento, pero también luego se corrompió. Luego empezó a jugar con los ahorros de los inversores y empezó a generar toda esta deuda incremental que ahora ya no pueden parar y que no hay dinero para devolverles a todos. Entonces, yo no digo que los bancos sean lo peor de lo peor de la historia. Nuevamente, tuvieron su momento de auge, de ser necesarios, de ser fundamentales para el crecimiento económico y nuevamente estamos frente a un momento de la decadencia bancaria. Entonces, tenemos a Bitcoin que nos permite eso, que es un banco libre, descentralizado, donde cualquier persona puede observar el monto. ¿Que es volátil? Sí, es volátil, por supuesto. Es un activo joven, está en adopción. Si no fuera volátil y no sube el precio ni baja el precio, no puedes ni ganar ni perder dinero. Y va a seguir siendo volátil todavía varios años hasta que alcance un porcentaje mucho más grande de adopción, lógicamente. Pero al final de cuentas, es un protocolo de comunicación, comunicación monetaria, comunicación financiera, que nos va a dar una nueva era de prosperidad, como lo hizo Internet. ¿Que demore mucho? No lo sé. Si Internet demoró del 90 y pico a esta era y a ver cómo estamos en cantidad de usuarios, pues bueno, nos podemos dar una idea de que cada tecnología se expande mucho más rápido que la anterior. No tengo los datos exactos ahora mismo, pero no hay que ser un genio para darse cuenta que las noticias antes de la existencia del periódico, pues el Imperio Romano cayó y los bárbaros en Inglaterra, bueno, no era Inglaterra, pero en Nueva Escocia, no recuerdo exactamente el nombre en esa época, pero en las zonas de lo que es Inglaterra hoy en día, seguían peleando en nombre del imperio. Lógicamente no se enteraban de nada. Y el imperio romano había caído. 100 años demoraron en enterarse. Luego tenemos los periódicos, luego tenemos la radio, luego tenemos la televisión, luego tenemos el internet. Y cada vez más gente está
interconectada, comunicándose. Cada vez más gente tiene formas de hablarse entre sí, de conocerse, de poder comprenderse. Es lo importante. Y de poder por primera vez en la historia decidir y decir, ok, yo no quiero financiar esta guerra. O sea, no quiero que mi dinero en dólares se vaya para ser usado para financiar una guerra. O no quiero que mi dinero en rublos se vaya para ser usado para financiar una guerra. ¿Ven el punto? Esta vez no hay un punto de vista. Un punto de vista donde este es bueno y este es malo. No. Esta vez hay oportunidad de decidir, yo quiero obtener el control de nuevo de mi dinero, de lo que yo he forjado, y poder guardarlo, poder atesorarlo, poder decidir en qué se usa y en qué no. Entonces, por primera vez en la historia, estamos ante la oportunidad de decidir que el siguiente choque cultural, que nuevamente no sé cuánto tiempo tardará, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 100 años, no lo sabemos. Simplemente podemos estar en el inicio donde podemos tomar la decisión por nuestra cuenta y pararnos en el lugar correcto, o al menos esta vez decir, yo quiero estar acá porque ya lo analicé, ya lo entendí, y esto es mejor que lo que tenía antes. Es mejor porque trae un bien mayor a la humanidad. Y si trae un bien mayor a la humanidad, es mejor. Al final de cuentas, no puede ser manipulado. Eso es lo importante. Y recuerden nuevamente que nosotros no estamos hablando acá de precios. Estamos hablando de Bitcoin como tal, de Bitcoin como base filosófica, como base histórica del dinero, como un protocolo de comunicación económica mundial, energía monetaria. Algo que va a ser muy importante, estoy seguro, en los siguientes años que vamos a vivir. Así que eso era lo que quería compartir con ustedes hoy. Y si les ha gustado, pues bueno, los invito a suscribirse al canal. Espero esta explicación un poco confusa, más de reflexión, se podría decir, les sirva a ustedes para quizá abrir esa llavecita, abrir el chip y poder expandirse, porque lógicamente hay mucho que aprender, mucha historia que ver de la humanidad económica, muchas cosas que investigar, a Bitcoin como filosofía, que trae detrás, que no he profundizado en ciertos temas, he hablado más desde una perspectiva histórica, pero hay mucho que se puede continuar estudiando y al final de cuentas es eso, lo importante, que cada uno pueda decidir si yo quiero estar aquí o no, yo no quiero estar aquí por esto, por esto, por esto. Cada uno puede tener su razón y perfecto. Al final de cuentas, cada uno es libre de decidir. Así que espero les haya gustado y un abrazo. Que estén todos bien.